La gracia y la paz de Cristo con ustedes. Amén, amén. Damos gloria a Dios. A los que no le he dado un saludo personalmente, los saludo y un abrazo para todos. Amén. Gloria a Jesús. Gracias al Señor. Aquí estamos de regreso. El Señor nos permitió pisar la isla de Puerto Rico y regresar nuevamente. Y aquí seguimos con el banquete del Apocalipsis. Amén. El Apocalipsis es una delicia para aquel que lo estudia y que aprende de él. Gloria a Jesús. ¿Por qué razón? Porque somos bienaventurados si leemos este libro y lo entendemos. Amén. Los que llevan la secuencia ya hemos visto una bienaventuranza, pero hay 7 bienaventuranzas en el Apocalipsis. Amén. Voy a ver bueno, ojalá que por lo menos las 7 bienaventuranzas usted se la aprenda de memoria. No se podrá aprender el Apocalipsis, pero hay 7 bienaventuranzas. Y voy a ver, comenzando, le voy a dar la asignación que la semana que viene me digan, por lo menos no que se la sepan de memoria, pero porque es difícil, pero por lo menos que las encuentren en qué capítulos están esas 7 bienaventuranzas del Apocalipsis. Amén. Gloria a Jesús. Así que ese es el saludo que le doy, la asignación de buscar las 7 bienaventuranzas. Ya estudiamos una. ¿Se acuerdan dónde se encontraba? ¿Sí? Yo las tengo anotadas. Ah, ya José las tiene anotadas. Ya José se adelantó. Mira qué bien. ¿A dónde se encuentra? Capítulo 1, verso 3. ¿La puede decir duro, Selvin? Sí, va bien, va bien. Apocalipsis 1:3. Esa es la primera bienaventuranza. Bueno, pero se la voy a dejar como asignación porque hoy vamos a continuar en el capítulo 16. Y como ustedes tienen buena memoria, se acuerdan dónde nos quedamos, ¿verdad? Amén, ¿se acuerdan? Santo Jesús. Gloria a mi Dios. ¿Perdón? No se ha terminado de derramar las copas. Así que, ¿cuántas copas derramamos? 6. Él dijo de regar, dijo él. Bueno, José. Sí, capítulo 16 de Apocalipsis. Vimos la 6ª copa que está en el verso 12. No hemos llegado a la 6ª copa. Apenas vamos para la 4. Sí. Sí. Terminamos en el verso 7, que ahí termina la 3ª copa. Está raro. ¿Alguien más estaba fuera de órbita o soy yo el que estoy fuera de órbita? Nos quedamos en el verso 7, que ahí terminó la 3ª copa. Pastor, yo le hablé acerca de, yo le digo esto porque nosotros tuvimos mucho que ver cuando yo le dije si cuando la copa era derramada en el trono de la bestia. Entonces, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Nosotros estuvimos delegando acerca de esto, por eso siempre, sí. Ya derramamos las 5ª trompeta y vamos para la 6ª. Para la 6ª. Porque nosotros... Ay, pues yo fui el que me atrasé entonces. Acuérdese, pastor, mire, también los quedamos... Pero mira, perdóname, para yo asesorarme, busqué hoy el video que grabó mi hermano Juan Carlos, y en el video dice que yo terminé en el verso 7. Lo que pasa es que como ustedes me hacen preguntas de aquí para allá, pues adelantamos, y por eso digo a veces nos adelantamos. El video habla, el video dice, el video bien claro termina. Si usted se puede buscar los videos, el video de la 3ª semana atrás, el 8. Vamos, Karen siempre los anota donde nos quedamos. Así que no estoy fuera de órbita, ¿verdad que no? Pero José muchas veces me hace preguntas. Y digo, José, espérate que lleguemos allá, porque a veces explico cositas de las futuras enseñanzas que vienen.
Y probablemente por eso pues ya estábamos familiarizados, que sí que hemos hablado de la quinta, de la sexta por adelantado, pero en llevar la secuencia me quedé en el verso 7. Amén. Así que, bueno, pues si hablamos algo de la cuarta, quinta y sexta, pues hoy lo desarrollamos nuevamente. Amén. Alabado Jesús. Así que, ok. Cuando hablábamos de la copa, que empecé en el capítulo 16, dije que las 7 copas tenían relación con las 7 trompetas. Cada vez que veíamos una copa, había una relación con la trompeta. No yendo exactamente a lo mismo, sino en secuencia de que si una hablaba de la tierra, la otra hablaba de la tierra, una hablaba del sol, la otra hablaba del sol, y así sucesivamente lo vimos en la 1, en la 2 y en la 3. Amén. Y dijimos que la primera copa hablaba sobre qué se derramó la primera copa. Sobre la tierra. Sobre la tierra. Ok. Ahora, ¿quién más me dice? ¿Y la primera trompeta? ¿Qué era? Cuando sonó la primera trompeta, que si la copa tiene que ver con la tierra, ¿qué tenía que ver la trompeta con la tierra? Pues la tercera parte de la tierra. Ok, pero José se lo sabe todo. Vamos a darle la oportunidad que me levanten la mano. No, porque José estudia y es bueno. Ojalá que todos estudiaran como José. Amén. Porque José estudia y sabe lo que estamos hablando. Pero me gustaría que participaran. Amén. Acuérdense que se nos fue Gumaro que hacía preguntas. Ahora José que hace preguntas por Gumaro. Pero me gustaría que hubiera más hermanos, ¿verdad? Que hicieran preguntas, que comentaran. Así que... Ok, ya José nos dijo la relación que hay entre la primera trompeta y la primera copa, la tierra. Como dijese, ¿verdad? La trompeta afectó la tercera parte de la tierra. Sin embargo, la copa afectó toda la tierra. Ahora, levánteme la mano, el que sepa, y si alguien no la sabe, pues se la pasamos a José. La primera copa, ¿qué afectó? ¿Qué efecto hizo en la tierra? ¿Perdón? Ok, bueno, perdón, me voy a decir. Ok, el hermano me alzó la mano, pero la hermana me dijo, bueno, ok, a partir de hoy de la próxima, ok. Ok, trajo úlcera, y esa úlcera era como maligna y pestilente. ¿Y la trajo sobre quién? Que adoraban a la bestia y a su imagen. Los hombres que habían adorado a la bestia y a su imagen. Los hombres que tenían la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Amén. Ahora, como Mauro alzó la mano, a lo mejor me sabe la número 2. Ya hablamos nosotros también de la segunda copa. La segunda copa estaba relacionada con la segunda trompeta. ¿Me puede decir la relación entre las dos? Bueno, según la copa fue regada sobre el mar, sobre completamente el mar. Regada no, arramada. Derramada sobre el mar. Y en la trompeta, la tercera parte del mar. Y los animales y todo lo que estaba ahí se murieron. Amén. La tercera parte. La diferencia que vemos aquí es que la trompeta abarcaba una tercera parte y la copa abarca completo. Entonces ya según pues, Mauro estaba hablando, vimos que la trompeta segunda afectó la tercera parte del mar. Ahí acuérdense que murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fueron destruidas, dice la segunda trompeta. Y la copa dice que fue arramada sobre el mar. ¿Y cuál fue el efecto? Alguien que me levante la mano. La levantó Nelly primero, amén. Se convirtieron las aguas en sangre, como sangre de muerto. Como sangre de muerto, amén. Las aguas de los mares se convirtieron en sangre como sangre de muerto. ¿Y qué más pasó? María que levantó la mano, ¿qué más pasó aparte de que las aguas se convirtieron en sangre como de muerto? Se murieron todos los peces del mar. Los peces. Todo ser vivo del mar. Amén. Todo lo que vivía en el mar, amén, fue muerto. No quedó nada en el mar, que todo murió porque las aguas se convirtieron en sangre como de muerto.
Y vemos, ¿verdad?, que la relación que hay entre la trompeta y con la copa. Entonces estudiamos la tercera también. La tercera copa. ¿Quién me levanta la mano? ¿Qué pasó con la tercera copa? María. La tercera copa. José, no es que no me haga participar, si no me levanta la mano, tú también participas. Las aguas de los ríos y de las fuentes se convirtieron en sangre. La tercera copa hizo que las aguas dulces en las de los ríos y de las fuentes se convirtieron en sangre. Bendito el Señor. Ok, y la trompeta, esa era la trompeta 3, perdón, la copa 3 y la trompeta 3, ¿qué relación había? ¿Quién levanta la mano? Levantando la mano. No, pero ya María participó ahora, vamos a darle a alguien más. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Cuál fue la relación entre la tercera copa con la tercera trompeta? ¿Cómo? La tercera parte de las aguas se convirtieron amargas. Las aguas. Aquí las aguas no se convirtieron en sangre, aquí fue que se dañaron porque fueron amargas. Acuérdense que, ¿verdad?, las aguas se dañaron. La relación es que las aguas fueron afectadas. En la copa fue afectada por la sangre y acá que las aguas fueron amargas. Bendito el Señor. Ok, esa es la relación entre la tercera copa y la tercera trompeta. Ok, pero en la copa vimos algo más, aparte de que los ríos y las fuentes fueron dañadas. La cuarta copa nos decía algo más. ¿Quién me levanta la mano y me dice algo más que decía la cuarta copa? La tercera copa. Olivia. ¿Fue derramada sobre el sol? No, todavía no hemos llegado a esta. Okay. Estamos en la tercera copa. Okay. Aparte, ¿quién me levantó la mano? Melchor. Ahí en la copa se reconocía a Jesucristo como que es justo y que todo había pasado los reinos habían pasado de él y que él era digno de toda alabanza y de toda gloria por lo que él es. Amén. El verso, pero no. Bueno, sí, pero ¿me puede decir el verso? Porque en el verso 4, ahí está la trompeta, comienza la trompeta, la copa 3. Y lo que tú estás diciendo, el verso 5. El verso 5, donde el ángel dice que los reinos Pero han pasado. Pero me gustaría que me dijera cómo identifican a ese ángel, cómo lo presentan. Bueno. Yo oí el ángel de las aguas. El ángel de las aguas, oí al ángel de las aguas que decía, y decía, justo eres tú, oh Señor, amén, el que eres, el que era, el santo, porque ha juzgado estas cosas, amén. El ángel de las aguas está dándole la gloria al Señor, que por su justicia es que él está actuando. Bendito Jesús. Entonces, y el verso 6 dice algo. ¿Se acuerdan lo que dice el verso 6 si usted lee en la Biblia? Alguien más, aparte, ya Melchor participó. ¿Quién va a participar? De los que no han participado. El verso 6, aunque lo lean, si lo quiere leer, léalo. Los santos y los profetas también, tú les has dado de beber sangre, pues no mereces. Amén. Y esto lo está diciendo el mismo ángel que reconoció la justicia del Señor, cuando dice que por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre. En otras palabras, las aguas dulces estaban llenas de sangre, las aguas saladas estaban en sangre, las fuentes, en otras palabras, no había nada que pudiese decir hay agua limpia. Toda agua estaba convertida en sangre. Por eso se dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber de la sangre porque se lo merecen. Amén. Y el 7 también habla y otro. Y el cuarto ángel. No, y dice y otro. El otro habló desde. También oía a otro que habló. Dilo, Karen. También oía a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Amén. Y ahí fue que nos quedamos.
Amén. Donde también oía otro que desde el altar decía, amén. ¿Por qué razón? Porque nuestro Señor Jesucristo vino como juez. Y como juez, Él está actuando. Él vino a juzgar. Acuérdense que la iglesia no espera la segunda venida. La iglesia no nos vamos en la segunda venida de Cristo. La iglesia nos vamos 7 años antes. La iglesia, ¿por qué el Señor dice como ladrón? Porque el mundo no espera la venida del Señor. El Señor como ladrón vendrá, se llevará su iglesia y 7 años después acontecerá su segunda venida aquí en la tierra. Y Él viene como juez porque viene a hacer justicia y a darle la paga a cada uno según se la merece. Santo Jesús. Así que antes de entrar a la cuarta copa, ¿alguna pregunta o comentario? José, ¿tenía algo más que agregar? No. ¿Alguien más tiene algo que decir o preguntar o alguna duda? Pues si no hay ninguna duda, entonces entramos a la cuarta copa, que la cuarta copa es en el verso 8. Así que del verso 8 en adelante vamos. Y voy a empezar por aquí con Elba. Elba me va a leer el verso 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Santo mi Dios. Y le era familiarizado a José cuando decía, y que también Felicita cuando evaluó también, que pues es que hemos hablado mucho en los estudios del fuego, del sol, el caliente, el sol y todo esto, y tópico que lo hemos tocado, pero ahora, como le digo, entramos en el verso para desmenuzar cada palabra de lo que está diciendo. Y aquí cuando vemos que el cuarto ángel rama su copa, la rama sobre el sol. Karen me va a buscar en el capítulo 8, verso 12, que es la trompeta, para ver la relación que hay. Pero vemos aquí, mis hermanos, el ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres. Wow, imagínese usted, si en julio y agosto aquí hallamos el sol caliente. En el mes de julio y de agosto son los meses más calientes, ¿verdad? Y muchas veces decimos, este sol no lo soporto. Imagínese usted cuando sea derramada las copas de la ira de Dios y que ese sol comienza a calentar. Yo me imagino que es que la capa de ozono se va a abrir completa, porque ahora hay un pequeño apertura que tiene la capa de ozono y el calor que se produce. Entre paréntesis, antes de llegar, ustedes saben cuál era la protección que Dios tenía aparte de la capa de ozono. Yo se lo dije ya aquí en una ocasión. Una protección que Dios tenía entre el sol y la creación humana, lo que hacía que el ser humano no envejeciera. Hacía algo que hacía que el hombre no envejeciera. Dímelo, Juan Carlos. ¿El firmamento? ¿Perdón? ¿El firmamento? Bueno, me tendría que entrar en detalle. ¿A qué te refieres cuando dice el firmamento? Pues el firmamento era la capa de que estaba entre el cielo, el sol. Era como supuestamente agua, que fue el agua que cayó cuando fue el... Eso, por eso dije que lo explicara. Oh. Cuando el Señor dijo, divídanse las aguas, sepárense las aguas de las aguas. Se separaron las aguas mitad y mitad. Una mitad agarró para arriba, otra mitad se quedó abajo. A ese espacio le llamó Dios cielos. Quiere decir que abajo de los cielos estaba la mitad de las aguas, arriba de los cielos estaba la otra mitad de las aguas. Entonces esa mitad de agua que estaba arriba, el sol, amén, está dándole a los hombres, pero está toda esa porción de agua arriba. Esa es la que hacía que el sol no, porque déjeme decir, el sol al darle al ser humano es la que hace que nos envejece. Y vemos, ¿verdad?, que cuando viene el tiempo del diluvio, que dijo, ábranse las compuertas, amén, y se abrieron las compuertas de los cielos y comenzó a derramarse las aguas, porque esas aguas que estaban acumuladas arriba se derramaron sobre la tierra en el tiempo del diluvio. Entonces, con un propósito, Dios reservó esas aguas. En primer lugar, la raza humana no envejecía por la protección que había, aparte de la capa de ozono, esa gran cantidad de agua que estaba allá arriba del primer cielo.
porque el primer cielo es el espacio que estamos viendo nosotros. Entonces sabemos que después que esas aguas se fueron derramadas, ahí es que vemos que el hombre comenzó a menguar en edad. Ahí fue que se le dijo, será el hombre durará menos tiempo, comenzó a menguar en edad. Vemos, ¿verdad?, que después Abraham vino y apenas duró Abraham 175 años, porque Noé duró 600 años, pero era porque Noé estaba en el proceso de antes de esto. Luego vemos a Abraham y así sucesivamente vemos cómo la gente fueron bajando en edad, y hoy pues se dice 70, 80 cuando robusto, y el que vive más de 80 son regalitos de Dios. Amén. Así que los que llegan a 100 o a 100 y algo es un regalito que Dios le da que sobrepase. Bueno, si a su mamá Dios la regaló hasta 104, usted quizá le da hasta 110. Alabado Jesús. Pastor, ¿será que no sería una mala idea hacer un experimento entonces? ¿Cómo? Poner un techo de agua y meter un ser humano a ver si... Óigame. A ver si no se envejece tan pronto. El detalle es que la porción de agua era tanto. Si bien el planeta Tierra, el 75% es agua. El 75%. Y el planeta estaba todo lleno de agua. Y la misma mitad de las aguas fueron las que quedaron arriba del primer cielo. Oye, estaba bonito porque me imagino los pescados de aquí arriba. Bueno, el hecho es, ¿y por qué trajimos esta colación? Por el calor que quemaba. Por el calor. Hoy, la capa de ozono, que es la única capa protectora que hay, por causa del mismo hombre. Amén. Sabemos cómo la capa de ozono se ha ido desgastando. A medida que se va desgastando, los años pasan y vemos, ¿verdad?, que ustedes saben que ya los glaciales se están derritiendo. Estos fritos que vienen, que el domingo no le agarre miedo a ese frito que viene el domingo, eso no es nada, porque gocémoslo, porque ya pronto van a venir esos calores inmensos. Y sí, hay que gozarlo, imagínate. Y el hecho es que viene el sol cada día, la capa de ozono ha menguado, y cuando lleguen estos días de juicio, dice que el sol calentará 7 veces más de lo regular. Y se le dice que se derramó la copa sobre el sol y se le fue dado quemar a los hombres, al grado que la gente maldecirán a Dios por causa del calor insoportable. Hoy usted sabe que hay gente que hasta echan maldiciones. Actualmente yo he oído gente maldiciendo por los calores, especialmente en el verano. Imagínense en esos días que la gente no soportarán ese caliente tan grande. ¿Y qué dice 8:12 la trompeta? El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Amén. Esta es la relación que vemos con cada trompeta. Ahora aquí en la cuarta trompeta, la relación es que la cuarta copa fue arramada sobre el sol y la cuarta trompeta fue herida la tercera parte del sol. Ahí menciona la tercera parte del sol, fue herida la tercera parte de la luna, fue herida la tercera parte de las estrellas, con el propósito de que fuese oscurecida su tercera parte de cada una, así que la tercera parte del día, asimismo de la noche, no diese luz. En otras palabras, las trompetas están relacionadas con una tercera parte, mientras que la copa está abarcando totalmente todo. Bendito Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta a esta copa? José, dígame. Un comentario nada más, pastor. Entonces, ¿se puede pensar de esta manera en estos tiempos que estamos viviendo, pastor, que lo que está aconteciendo en lo que usted mencionó, los paquetes de hielo que están derritiendo, podría ser los principios de todo esto que estamos estudiando nosotros? Bueno, ¿podemos tomarlo de alguna otra manera con algo que... Sabemos que todo paulatinamente, todo se va acomodando. Y la profecía que el Señor Dios, esto nos deja ver a nosotros, por eso yo le digo a los hermanos, nosotros tenemos que estar al día con los acontecimientos internacionales, porque de ahí nosotros vemos cómo va llegándose el cumplimiento de cada profecía. Y vemos, ¿verdad?, que
la misma, usted le pregunta a personas de años atrás, dice que los calores de hoy no eran los mismos calores de atrás. Amén. Y vemos, y como le dije, la capa de ozono científicamente, pues los científicos han dicho que el mismo hombre es el que han dañado, y ahora mismo los gobiernos procuran de hacer esto, hacer lo otro, pero cuando es la mano de Dios, el hombre nada va a poder hacer. Ya la capa de ozono, al estarse dañando, sabemos, ¿verdad?, que ya científicamente está comprobado que las montañas de hielo, todos los glaciales se van a derretir, y todo lo que nos está llevando, cuando ya lleguen a ese día y el ángel derrame su copa, amén, entonces ese calor va a ser tan insoportable que veremos lo que nos dice el verso 9. Bendito Jesús. Dígame. ¿Será que la tercera parte del sol que fue dañada en la trompeta se vuelve a restablecer para que entonces queme toda la tierra completa cuando ustedes derraman la copa? Bueno, el detalle de la trompeta fue para traer oscuridad. Porque dice para que no diese luz a la tercera parte. Exacto. Entonces eso lo podemos ver ahora mismo. Yo no he ido a Inglaterra, pero dice que en Inglaterra 6 meses es de luz y 6 meses está, usted va a la 1 de la tarde en Inglaterra y está de noche. ¿Ah? Pero hay una parte de Inglaterra también. Yo uso Inglaterra, pero están los otros territorios que están a oscuras. Están a oscuras, unos son 6 meses, otros son 5 meses, dependiendo de la ubicación geográficamente. Pero esto vemos que, bueno, sí tuvo que ver con que, bueno, el detalle es que la trompeta, acuérdense que esto es la gran tribulación. No, por eso entonces imagino que se vuelve a restablecer la luz del sol para que entonces queme. Oh, no, de hecho que sí, porque el detalle de la trompeta es como decir las plagas que trajo Egipto. Las plagas que trajeron a Egipto, que castigaron a Egipto, y Egipto volvió a su normalidad. Ok, entonces la trompeta oscurece la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, con el propósito de que no le diese luz a la tercera parte del día y asimismo de la noche, pero eso es como una plaga para castigo a los moradores en esos días. Ahora, cuando venga la copa, entonces la copa es para, ¿verdad?, azotar, y que hay de los moradores, como vemos que cómo reaccionan ahora en el verso 9. Bendito Jesús. Ok, seguimos leyendo por aquí, te toca a ti. El 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron con el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Amén. Así que los hombres se quemaron con el gran calor. Imagínese usted un calor tan inmenso. Bueno, gracias a Dios que fuimos Mimi y yo a Puerto Rico y era una delicia. La temperatura estaba entre 65 y 68. Todas las noches dormíamos riquísimo. No necesitábamos aire acondicionado. Amén. Y durante el día excelente. Pero vaya usted, por ejemplo, a Puerto Rico. Yo he ido a Honduras el tiempo de calor, que es insoportable. Yo fui a Honduras para el tiempo del calor, que yo prefería ni predicar porque la camisa se me empapaba de sudor completo. Ahora, para el tiempo que fuimos Melchor, estaba buena la temperatura. Era excelente. Pero vaya a Puerto Rico agosto, julio, agosto. A Honduras, ¿cuáles son los meses de calor en Honduras? No me acuerdo ahora. Igual. Pero es insoportable, imagínese usted. Pero en estos días, cuando venga este juicio de la copa y sea derramada, amén, esa copa, dice el calor quemará a la gente no soportarán, amén, de tal manera que dice que los hombres blasfemaron contra Dios, amén. ¿Y contra quién blasfemaron? Contra el que tiene el poder sobre estas plagas, amén, porque Él es el que tiene el poder. Y blasfemaron contra el que tiene el poder de esta plaga. ¿Por qué razón? No se arrepintieron. Ahora, en esta expresión, y no se arrepintieron, yo dije algo hace un mes atrás. ¿Por qué no se arrepintieron? Porque ya no había oportunidad, ya no se está predicando evangelio de arrepentimiento. Si se acuerdan, les dije que con la séptima trompeta se acabaron las oportunidades, porque la séptima trompeta se convirtió en las 7 copas, y estos son juicios
que no habrá arrepentimiento, porque ya la gente está marcada. Porque la gran multitud que nos dice capítulo 7, verso 9, fue levantada. Ahí se levantaron todos los que se salvaron. Amén. Y después de la séptima trompeta, solamente los que están sellados en el planeta Tierra son los que no sufrirán daño. Y dijimos que estos eran ¿quiénes? Los 144,000 son los únicos. Todos los demás están marcados. Amén. Tenían la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Por lo tanto, no se arrepienten cuando vienen estos juicios de Dios, porque ya no hay arrepentimiento. Santo Jesús. Ok, ¿alguna pregunta hasta el verso 9? ¿Nadie tiene pregunta? Pues pasamos por aquí, seguimos con mi hermano Salvador, me va a leer el verso 10. Y por ahí después Mauro me va a leer en el capítulo 9, el 1 y el 2. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Santo mi Dios. Ahora viene el quinto ángel y derrama su copa sobre el trono de la bestia. Jonathan, ¿me podrías decir tú, según los estudios que hemos hecho aquí, amén, el trono de la bestia? ¿Me podría hablar algo de este trono de la bestia? ¿Me puede decir quién es la bestia, el trono? No me recuerdo, pastor. Pero más o menos, ¿no tiene una idea qué te lleva? ¿Quién es la bestia? ¿La bestia es el falso profeta? No, el anticristo. El falso profeta es el consejero. No me recuerdo. Ok, Melchor, ¿me puede decir algo? ¿Sobre el anticristo o dónde está ubicado el trono? El trono. Bueno, me puede hablar de todo un poco, si quiere. Va a estar en Israel porque él va a sentarse en ese trono, en ese templo, cuando el templo esté construido, él se va a sentar en ese trono, porque él se va a declarar que él es el Dios el Mesías que ellos estaban esperando. Bueno, eso va a acontecer, pero antes yo tanto me explicación, deja que me va a decir Rey. El Imperio Romano, por eso le dije que hemos hablado aquí, el Imperio Romano. Ahora, lo que dice Melchor va a acontecer después, pero el trono se inicia, acuérdate que va a haber una confederación de 10 naciones, y mire, llévele bien el hilo. Se va a levantar una confederación de 10 naciones. Esas 10 naciones van a proclamar una unidad. Y cuando nosotros lleguemos al capítulo 17, verso, creo que es el 11, pero sé que si no es el 11, está cerquita del 11 del capítulo 17, el hecho es que esa confederación de 10 naciones se va a unir, va a haber un reino, pero dice que el octavo saldrá, amén, de los 7. ¿Por qué pasó? Porque, bueno, esto es cuando, el problema es que tendré que entrar a explicarle, y eso en el 17 lo voy a explicar cuando habla de las 7 cabezas y de los 10 cuernos. Las 7 cabezas son 7 montes, y dice que el verso 17:10, y son 10 reyes, amén. Pero de esos 10 reyes sabemos que se va a levantar un octavo, y dice que ese octavo será de entre los 7. En otras palabras, el Imperio Romano va a surgir una vez que se hizo la confederación de 10 reinos. Cuando se hace esa confederación de 10 reinos, dice, y de ahí saldrá el octavo, que viene siendo de entre los 7. En otras palabras, cuando lleguemos, y se lo digo por adelantado, cuando lleguemos al capítulo 17 veremos la bestia que era, la bestia que es y que no era, lo estoy diciendo al revés, la bestia que no es, la bestia que era y no es, amén, y que ha de subir del abismo, amén,
para su propia perdición. Eso lo dice el 17:11, ¿verdad? Amén. Bendito Jesús. Pero a lo que me decía Melchor, sí, él va a apoderarse del templo de los judíos y va a sentarse en el templo de los judíos y va a ser un punto principal para el anticristo. Pero el trono de la bestia está en Roma. Roma será la gran ciudad, amén, porque es el último gobierno gentil. Y como es el último gobierno gentil, amén, va a ser destruido con la trompeta, con la copa número 5. Ahí es que le viene el juicio a este trono. Ahora, como él va a abarcar, y claro, él es el ojo principal de la bestia, va a estar en Israel, en Jerusalén, porque es el punto religioso el cual el diablo siempre ha querido destruir. Ahora, cuando hablamos del trono Satanás, vemos, ¿verdad? Dice, y derramó su copa sobre el trono de la bestia y todo su reino se cubrió en tinieblas. En otras palabras, todo el gobierno gentil en toda la faz de la tierra se convirtió en tinieblas, se cubrió de tinieblas. En otras palabras, va a ser afectado no solamente el trono, sino todos los reinos de Satanás. ¿Por qué? El tiempo de los gentiles. ¿Se acuerdan que yo le he hablado a ustedes la plenitud de los gentiles y el tiempo de los gentiles? Es cuando aquí terminará el tiempo de los gentiles, donde viene el trono de Satanás y todo su reino quedará en tinieblas, abarcada de tal manera, amén, que dice que morderán de dolor sus lenguas. Imagínense usted en Éxodo, creo que 10:21 por ahí está, si no me equivoco, como en Éxodo 10:21, creo que habla de las tinieblas espesas que hubieron en Egipto. Bendito Jesús. Pero basado a este verso 10, le di a mi hermano que va a leer en el capítulo 9, verso 1 y 2. ¿Usted va a alzar la mano? Oh. Sí, me va a leer porque vamos a ver la relación con la trompeta. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Amén. La relación que vemos en la quinta trompeta y en la quinta copa es el humo como que salió como de un horno y oscureció todo. En otras palabras, lo que estamos viendo es las tinieblas, la relación que tiene la quinta trompeta con la quinta copa, las tinieblas que abarcaron y cubrieron todo. Bendito Jesús. Ahora, en esta, como dijimos, el trono de Satanás va a gobernar. Y algunas personas dirán, pero ¿por qué pastor dice Roma? Bueno, les he enseñado. Daniel capítulo 9, verso 26, bien claro nos está dando detalle que el líder mundial, ese príncipe que va a venir, va a salir de Roma. Y cuando hablamos de la bestia, la que era y no es y va a volver a ser, se está refiriendo qué era lo que era y ahora no es. Ese era el imperio romano. Fue, ahora no es, pero va a volver a ser. Dice, subirá del abismo. Amén. Y subirá para su propia perdición. Claramente, cuando seguimos la secuencia de la profecía, está dejando ver que el imperio romano va a volver a surgir. Bendito el Señor. Bien claro, nos deja ver la palabra. Cuando Jesús vino, estaba el imperio romano. Cuando Nabucodonosor tuvo el sueño y vio la imagen, está viendo 4 imperios. El cuarto imperio, que fue el imperio romano, cayó políticamente, pero se ha quedado, amén, como dice, el tronco de ese imperio ha quedado. Y a lo que se le refiere, la herida de muerte que recibió, pero volvió y se levantó nuevamente. Y cuando seguimos la profecía, está enfatizando al imperio romano que volverá a acontecer. Hoy actualmente, la Unión Europea se compone de 27 naciones. Pero entre ellas, usted la analiza, hay 10 naciones que son las que están
proveyéndole lo económico a las demás naciones. De lo contrario, la Unión Europea caería si no fuera por la potencia de esas 10 naciones. Ahora, que va a haber una unión en una confraternidad, en una confederación, perdón, se va a formar una confederación donde un caos va a haber en el planeta Tierra, donde esa confederación de 10 naciones son las que van a estar gobernando mundialmente, pero de ahí, como le dije, como dice el capítulo 17, verso 11, de ahí saldrá el octavo. ¿Y de dónde va a salir? De entre los 7, amén, montes, que habla de las 7 cabezas de la bestia. Eso lo hablaremos con más detalle en el capítulo 17. Dígame. Si es el Vaticano o Roma, en donde este juicio está cayendo, ya él es el anticristo, ¿no? Bueno, oficial, la expresión anticristo se está usando desde que la iglesia comenzó. Entendido. Pero en cuanto a liderazgo y en manifestación futura, amén, el anticristo va a comenzar ahí en Roma. Como dice, mira, tenemos que analizar el verso capítulo 17, verso 11. Karen, léelo rapidito, tú que lo tenías a la mano. 17:11. Sí, 17:11. La bestia que era y no es también el octavo y el de entre los 7 y va a la perdición. Amén. Ahí tenemos que analizar, como dije, que cuando lleguemos a este capítulo lo vamos a hablar detalladamente. Si analiza por qué dice el octavo, es el octavo y sale de entre los 7. Esto tenemos que ir a la profecía de Daniel. Daniel está hablando, amén, de los 10 cuernos que él vio y se quedó asombrado en gran manera. Y cuando vio que de los 10 cuernos, dice que entre ellos salió un cuerno pequeño y dice que ese cuerno pequeño se engrandeció, derribó a 3 y ese cuerno grande se hizo grande y se hizo superior a todos los demás. Dejando ver, quedaron 7 más el cuerno octavo. Entonces, en otras palabras, se va a levantar una confederación, como le dije, y luego de esa confederación, de entre ellos, es que va a salir el imperio romano. No es que cuando se levanten las 10 confederaciones, la confederación de 10 naciones, no es que le van a declarar este es el imperio romano, sino que dice que saldrá después que hubo esa confederación. Por eso que dice, y el octavo saldrá de entre los 7. Ahí es el líder mundial. En otras palabras, puede ser que por medio del Vaticano se forme esa confederación de 10 reinos. Pero una vez que se forme, de ahí es que entonces saldrá el octavo, según dice el capítulo 17, verso 11. En otras palabras, hay una confederación. Hay 10 reinos que están como potencia, gobernando mundialmente. Y de entre ellos es que saldrá ese octavo imperio, refiriéndose al imperio del anticristo. En otras palabras, que la gran tribulación no, después que la iglesia se vaya, no se va a levantar un líder o se va a levantar el líder y después es que se va a revelar como el anticristo, de acuerdo a 2 Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al final. Entonces, ¿cuándo es que él se va a revelar a Israel como que él es el Mesías? Si ya aquí en esta situación, o en esta copa, él está revolviéndose por todo lo que está pasando. ¿Y cómo será que los judíos puedan aceptar a un líder que no los puede dar en esos momentos solución, porque su propio reino está bajo las tinieblas? Pero acuérdense, el reino va a estar en la tiniebla al final. Cuando ya se derrama la quinta copa, ya es cuando ya el reino, sus 3 años y medio, los últimos 3 años y medio. Por eso, entonces, si es a los últimos 3 años y medio, sí, ya él se ha declarado anticristo. Sí. Entonces, si él va a sentarse en el trono y decir, yo soy el Mesías a que ustedes están esperando, entonces Roma no cabe aquí. Te tengo que llevar al capítulo 6.
Pues vamos para el capítulo Vamos al 6. capítulo 6. Mira, ¿qué pasa? La iglesia se fue. Y lo que estamos hablando nosotros, acuérdense que Juan está presentando escenas celestiales y escenas terrestres. Hagámonos nosotros una escena como una película en nuestra mente. Puede ser que esas naciones ya estén formadas. Como le dije, ahora mismo Europa se compone por 27 naciones. De esas 27, pues ahí pueden estar las 10. El detalle es que cuando vamos al capítulo 6 y vi un caballo blanco y el que lo montaba, amén, traía un arco en la mano, amén, y se le dio una corona y salió venciendo y para vencer. Ahí es que comienza el inicio de este imperio romano, donde viene este que volvemos al 17:11. Sí. Entonces unimos el capítulo 6:1 con el 17:11, el octavo que salió de entre los 7. Ahí se manifiesta ese líder que viene en un caballo blanco, en otras palabras, viene simbolizando paz. Es como dijera, ahora mismo vamos a un ejemplo. Están las 10 naciones principales de Europa. Estas 10 se unieron porque, ¿qué pasó? Que la economía de Estados Unidos cayó la economía de Japón, cayó la economía de China, Rusia. Y entonces, ¿qué pasó? Que la Unión Europea tiene una mina de oro y esto está bajo el Vaticano. El Vaticano, se ha comprobado, mis hermanos, que el Vaticano tiene las riquezas más grandes que puede haber en el planeta Tierra. ¿Qué pasa? Supongamos, aquí es una suposición, que esas 10 naciones principales, apoyadas por este medio económico que tiene el Vaticano, sale a flote. Entonces, ellos dicen, nosotros tenemos el control mundial. Pero ¿qué pasa? Entonces entra en inicio el capítulo 6, verso 1 de Apocalipsis, y vi aquí un caballo blanco, es el octavo que habla el 17:11 que leyó Karen, amén, que sale de entre los 7, en otras palabras, de esa unión que hay, de esa confederación, sale un líder. Puede ser que el Papa de Roma tome el control, pero de entre ellos, entonces que se manifiesta ese líder, que es el que dice el octavo. ¿Y de dónde salió el octavo? De entre los 7, de esa confederación que ya estaba formada. Una vez que como digo, la iglesia puede mover esa confederación. Puede ser que la iglesia, antes de levantarse, que ya se declare, mire, Europa toma control mundial por medio de una confederación de 10 reinos. Pero el anticristo, el caballo 6, no se puede manifestar mientras la iglesia esté aquí en la tierra. Una vez que la iglesia se vaya, entonces ese octavo que sale de entre los 7, ahí es que se manifiesta. ¿Por qué? Porque la iglesia se fue, y como me decía mi hermano Mechor, en Colosenses, o en Tesalonicenses, que dice que ese inicuo no se puede manifestar porque hay alguien que lo detiene. ¿Y quién es lo que lo detiene? La iglesia, el cuerpo de Cristo que estamos aquí en la tierra. Ahora, una vez que la iglesia se va, entonces ese octavo que salió de entre los 7, toma el control como el imperio que es la bestia y su emperador, donde entran en función los últimos 7 años, 3 años y medio de paz fingida, y los últimos 3 años y medio, donde culminan con estos juicios de las copas que estamos hablando ahora. Entonces, volvemos a según de Tesalonicenses, cuando dice que se sienta en el trono, tanto que se cree que es Dios o es igual a Dios. Pero la Biblia dice que los judíos lo van a aceptar a él para que siente en el trono que se va a construir. Entonces, si él va a gobernar o su reino va a ser desde el templo de Jerusalén o es del templo o es desde el Vaticano, porque bíblicamente o yo he entendido y hasta ahora estoy entendiendo de que él va a gobernar desde Israel, porque ahí es donde a él los judíos lo van a reconocer. Te vuelvo a llevar al capítulo 6. Vámonos otra vez a la secuencia del capítulo 6. Como ya dije, se fue la iglesia. Amén. Había una confederación de un gobierno. De esa confederación salió un octavo. Y porque, como lo dice el 17:11, ese octavo sale de entre ellos. Ok, como le dije, el capítulo 6, verso 1, el caballo blanco. Blanco, le dije, paz fingida por 3 años y medio. Él va a engañar a todas las naciones.
Todo el mundo lo va a aceptar. Por eso dice, el octavo salió de entre los 7. Se declara, el imperio romano volvió a renacer. Y dice que se quedarán maravillados. Cuando dice Karen leyó el 7:11, el 17:11, pero dice, no sé si es ahí mismo después o antes, o no sé si es el 12, pero hay uno que dice que los moradores de la tierra se asombrarán al ver la bestia que era y que no es y que ha de ser. En otras palabras, la gente se van a maravillar cuando digan, volvió el imperio romano a surgir. Pero lo que te dije que te llevaba al 6 es porque en el 1, los 3 años y medio de paz fingida, 6:1, el caballo blanco. ¿Qué pasó? Que en ese transcurso de 3 años y medio, el falso profeta se va a encargar de dejarle ver a los judíos. Por eso yo le digo, mis hermanos, el falso profeta va a ser judío. Sí. El anticristo va a ser gentil porque es el último gobierno gentil. Entonces ese falso profeta se va a encargar de engañar a la nación israelita diciéndole, este líder mundial es el Mesías. Y como vino con esa paz fingida por 3 años y medio, el pueblo de Israel se lo va a creer. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que él hace al principio, al inicial? Firma el tratado de paz con Israel. Israel construye el templo, el tercer templo. Israel está gozoso. ¿Qué dice la Biblia? Dirán paz y seguridad. Todo Israel estará durante esos 3 años y medio cantando paz y seguridad. El caballo blanco está en acción, en pureza, mostrando paz. Y cuando digan paz y seguridad, ¿qué dice? Le vendrá destrucción. ¿Cómo? El segundo caballo. ¿Cuál dice? Y vi cuando viene el ángel que le dice, ven y mira, y aquí un caballo bermejo. Y amén, refiriéndose bermejo y rojo, es lo mismo. Este es la guerra mundial, porque se acabaron los 3 años y medio de paz fingida. Este líder mundial se quita la máscara, como vemos en el Tesalonicense. Entonces, ahí es cuando él va a Israel. Unos creen que va a poner una estatua allá en el templo, otros dicen que él se va a sentar directamente, pero él le va a exigir a la nación de Israel que lo adoren como Dios. Ahí es después cuando comienzan los últimos 3 años y medio de la semana 70. En otras palabras, en base a lo que acaba de explicar, el trono del anticristo va a ser en Israel. No, porque ya dijimos que el trono es el imperio romano, lleva nombre, el imperio romano. Ahora que él se apodere de la ciudad de Israel, eso va a ser lógico, porque se va a apoderar de todo. Y como ahí está el punto central religioso, como dije anteriormente, está el punto central, él le va a demandar a los judíos. Es como ahora, Trump está allá en Washington y Trump se cree que es un rey. Trump puede venir aquí a Tallahassee y decir, no, aquí este es mi trono. Puede ir a cualquiera de los 50 estados y decirle, este es mi trono. Puede ir a cualquier, bueno, eso es diciendo, pero él que se cree que es rey, ahora él que dice puede ir meterse a cualquier estado y hacer lo que le da la gana. Pues según él, no es que lo es, pero es un ejemplo que estoy usando. Imagínense el anticristo que va a ser real, porque Trump es un bobo que se cree que él tiene el poder para hacerlo. Pero el anticristo sí va a tener el poder. El anticristo va a tener control mundial. Entonces el anticristo es el líder mundial. Dice, no, cuando yo voy a Israel me siento, ningún ejército puede levantarse contra él. Y cuando él se declara que dice que lo adoren como Dios, ahí es que dice que le es quitado el velo a los israelitas y ellos van entonces a entender que verdaderamente Jesús era el Mesías. Pero es cuando este líder mundial va y vio y entonces profana el templo judío. Pero de que sea el trono directamente, no es que ese es el trono, porque es el imperio romano el que está gobernando. Y como imperio romano, Roma es la gran ciudad que veremos, ¿verdad?, en el capítulo 17, cuando dice, ¿verdad?, de que esta ciudad, 17 verso 19, dice que la gran ciudad será dividida en 3 partes, refiriéndose a que, en otras palabras, el poderío gentil va a quedar destruido totalmente. Amén. Y ahí lo abarca cuando te sigue diciendo que el verso 20, cuando dice que las naciones, cuando dice que todas las ciudades de las naciones fueron destruidas. Amén. Y luego cuando dice en el 17:20 que dice que las islas desaparecieron, los montes no fueron hallados. Bendito Jesús. Y viendo que el poder gentil concluye. Díganme.
Aquí están preguntando que entonces, en conclusión, ¿dónde se va a sentar el anticristo? Bueno, como digo, ahora mismo, usando de ejemplo, Estados Unidos se compone de 50 estados. Tiene su presidente, el presidente tiene su sede en Washington. Amén. Sin embargo, él viene aquí en su casa y ahí hace sus actividades, sus reuniones, pero en fin, pero el punto central lo tiene en Washington. Si el imperio se le llama imperio romano, desde luego puede que sea para mí esto lo digo personalmente, para mí que el Vaticano va a ser el trono. Esto lo digo personalmente como una opinión mía. En mi conocimiento, me creo que el Vaticano va a ser el trono de Satanás. Y como le dije, él va a tener el control absoluto, que él puede ir a Israel, al templo de los israelitas, puede ir a cualquier parte del mundo, porque él va a tener el control mundial. Pero como le dije, es una opinión personal, cada cual puede tener su propia opinión. Pero al ser el imperio romano, cayó políticamente, se quedó levantado religiosamente. Ustedes me dirán, ¿y por qué pastor se atreve a decir que el Vaticano? Bueno, en el capítulo 17 también encontramos, que lo digo, lo vamos a desmenuzar cuando lleguemos ahí. Encontramos que dice la mujer que está sentada sobre, amén, dice la mujer que estaba sentada en la bestia, sobre la bestia, amén, la cual, ¿verdad? Se sienta sobre todas las aguas. Y las aguas dijimos que representa naciones, muchedumbres. Amén. Donde nos deja ver y lo veremos detalladamente, así que no se pierda el capítulo 17, que ya pronto vamos a empezarlo. Ahí vamos a ver por qué nosotros decimos que el Vaticano es el punto céntrico del imperio romano. Bendito Jesús. Amén. La estatua. Le dije bien claro, la estatua que Nabucodonosor vio. Cada imperio, ¿se acuerdan? En la cabeza era Babilonia. Los hombros y los brazos eran los medos, persas. El vientre y los muslos eran Grecia. Las dos piernas, Roma. Las dos piernas son dos. Esto aquí es una parte completa. La cabeza es una parte completa, pero las piernas son dos. El imperio romano se dividió en Occidente y en Oriente. Hasta hace poco duró ese imperio romano, hasta el 1470 o 76 por ahí duró la parte última del imperio romano. Pero se dividió en dos, como lo vio en la imagen, dos piernas, el imperio romano. Se dividió en dos. ¿Qué pasó? Que el imperio occidental está representado por el Papa de Roma. El imperio oriental está representado por otro líder ortodoxo. Amén. Que ellos se llaman católicos, pero no creen en el Papa de Roma. Porque es una división que hay entre como las dos piernas que se dividen, una para un lado y otra para otro. Bendito Jesús. Pero ahí es donde se dice, ¿verdad? Bien claro la profecía, que de ahí ese imperio va a renacer nuevamente porque quedó religiosamente. Tú que te sientas en medio de las aguas. Amén. Y sigue dando detalles de la mujer y luego veremos el significado de la mujer y de la bestia. Lo veremos ahí en el capítulo 17. Así que vaya leyendo y vaya aprendiendo porque la Biblia se explica por sí misma. No nos dejemos y usted no se deje llevar de lo que yo le diga. Estudie la Biblia porque la Biblia nos da su propia interpretación. Solamente que hay que seguir la secuencia con los pasajes paralelos, los contextos. Amén. Y todo aquello, toda la unión que hay en la profecía, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Amén. Los dejé con duda. Dígame, José. No es que yo tenga duda, pastor, sino que quiero que usted me explique acerca del Imperio de Roma. ¿Cómo es que ha caído políticamente? Porque acuérdate que el Imperio Romano, como te dije, al dividirse en dos, Oriente y Occidente, el más que duro, el Occidente se quedó religiosamente. Roma, tú ves que actualmente Roma tiene fama, ¿por qué? Por medio del Vaticano. Religiosamente se quedó el Imperio Romano representado en el Vaticano. Y como te dije, en el ortodoxo,
políticamente el ortodoxo fue el más que duró, no estoy exactamente, pero creo que fue hasta el 1470 y algo por ahí, duró el imperio romano ortodoxo, oriental que se les reconoce como ortodoxo. Pero el occidental cayó políticamente porque ahí vinieron no sé si fueron los visigogos o otros grupos que vinieron y pelearon, y el imperio romano occidental cayó políticamente, pero que Roma siguió en pie por medio del Vaticano. Entonces, pastor, ¿por qué ningún presidente de los países puede tener el control del Papa? Porque él siempre, desde que ha existido, ellos siempre han estado gobernando como políticamente y religiosamente, porque sus cardenales ellos se presentan como diplomacia en cualquier país que van. El hecho es que el Vaticano es un estado, reconocido, un estado independiente de Italia. Sí. Es reconocido, se conoce como el estado mundial más pequeño que hay, tiene todos los reconocimientos de un estado propio, separado de Italia. Se dice el Vaticano romano porque está en el territorio de Roma, pero políticamente está separado y se le conoce como un estado, y el Papa pues tiene, ¿verdad?, como decir un presidente de cualquier otro país. Es que es presidente, pastor. Amén. Sí, por eso es que es reconocido mundialmente como un líder internacional. Porque es la única religión, pastor, que es presentada en las Naciones Unidas como cuando se lleva al Congreso, todos son la única religión que se presenta con su combo de diplomacia, presentando como políticamente su religión, pues. El detalle está que, mira, por ejemplo, cuando nosotros todos estudiamos historia, cuando decimos los procesos por donde ha pasado la iglesia, donde hubo una unión entre la iglesia y el mundo, esto fue cuando Constantino, el emperador Constantino, emperador romano, él proclamó que todos se hiciesen cristianos. Entonces, cuando él proclamó que la religión cristiana fuera la religión del imperio, proclamó que todos tenían que ser cristianos. Entonces fue cuando hubo la unión entre la política y la religión. Ahí fue donde entró que el Vaticano pues renació, porque muchos dicen que la Iglesia Católica comenzó en el principio, pero eso es falso. Dice, los que me oyen en Facebook o en YouTube, espero que entiendan, la verdadera iglesia se inició el día de Pentecostés. Ahí se inició la verdadera iglesia. Y luego que pasaron el tiempo, ¿verdad? Después que eso fue iniciando alrededor del 325 al 335 por ahí, que cuando Constantino proclamó que todos se hiciesen cristianos, ¿qué pasó? Que los verdaderos cristianos eran personas que estaban escondidas en cavernas, en cuevas, porque eran perseguidos tanto por los judíos como por los romanos. Pero ¿qué pasó? Que cuando Constantino proclama que la iglesia, perdón, que todos sean cristianos, ahí comenzaron a tomar posesión religiosa los que tenían poder y los que tenían posesiones. ¿Y por qué usted ve que desde un inicio la iglesia católica, los religiosos vestían lujosos, con grandes vestimentas y todo? Porque el emperador seguro le dio las posesiones a todos aquellos, amén, que tenían posesión y conocimiento alrededor del Vaticano, perdón, del emperador. El punto es que de ahí se formó el Vaticano. Y el Vaticano, usted ve cómo en el principio cuando el Vaticano existía, todavía estaba el Imperio Romano. Usted sabe que hubo un tiempo que los papas, ellos eran los que elegían los reyes. Ellos elegían los reyes. Y ellos ponían y quitaban reyes. Hasta que llegó al nivel de que ya políticamente cayó el Imperio Romano, y por eso que dice, tú que te sientas en medio de las naciones, en otras palabras, por medio de la Iglesia Católica siguió representado ese Imperio Romano y recibió herida de muerte porque murió políticamente, pero va a volver a renacer conforme la profecía. Amén. Capítulo 17, hablaremos con más detalle. Amén. ¿Alguna otra pregunta, Rey? ¿Me iba a decir algo?
Oye, estamos en la, yo creo que me voy a quedar en la, todavía ahora en la quinta, me voy a quedar en la sexta, así que vamos a entrar a la sexta. Antes de entrar a la sexta copa, ¿hay algo más? ¿Alguien quedó con una duda? Mechor, ¿quedó algún punto que faltaba? Todavía no ha podido salir de ahí de que Roma va a ser el imperio del anticristo. Pero con toda la explicación que ha dado con todo, todavía me es complicado masticarlo. Porque pues, deja ver si ya Mimito lo mastica mejor, deja ver qué me tiene allá. Aquí están preguntando que quiénes son los dos testigos. Creo que eso ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Bueno, ya eso lo hablamos y lo estudiamos en el capítulo 7, verso 4, en el capítulo 7 fue que lo vimos, ¿no? Sí. Amén. No, en el capítulo 11, ahí hablamos de los dos testigos. Amén, pero ya dijimos que son esos son personas, dos profetas que el Señor va a levantar en esos últimos días. Y ellos se van a estar encargando de predicar el evangelio del reino juntamente con los 144,000. Una preguntita Sí. rápida. Cuando habla que esta copa es derramada sobre el trono de la bestia, ¿se está refiriendo en sí a un lugar específico o se está refiriendo a todo? Se está refiriendo a un juicio, que cae sobre el gobierno de Satanás, que es la bestia que está gobernando en esos días, que es el emperador. Es el emperador romano que va a estar gobernando. Un ejemplo, cuando estaba Nabucodonosor gobernando, que vino una plaga sobre él, no digo, bueno, una plaga no, sino un castigo. Cuando vino el castigo sobre él y él quedó loco por 7 años. Amén. En otras palabras, ese imperio siguió hasta que él volvió y se recuperó de 7 años y tomó su reinado. Pero en el imperio romano de la bestia, que es ese emperador que va a estar gobernando en esos días, ya es el juicio final. Ya es un juicio sin retorno. Viene el juicio de Dios, en otras palabras, que ya le tocó el juicio a cada, vemos desde las trompetas hasta las primeras copas, juicio sobre la naturaleza. Ahora aquí es el poderío gentil. En otras palabras, el gobierno gentil ha de determinar el gobierno, la plenitud de los gentiles dijimos que es la iglesia. El gobierno gentil es todos los gobiernos que han estado reinando desde Nabucodonosor hasta el último gobierno que será ese líder mundial que se le llama el anticristo. Amén. Pero lo que no puede masticar mi hermano Mechor. El asunto, el detalle es que como es el último gobierno gentil, por eso es que decimos que no, y yo he contradecido a pastores y a maestros y a teólogos que dicen que el anticristo va a ser judío. Es imposible. No puede ser judío porque dice bien claro que es el último gobierno gentil. Y con él termina el tiempo de los gentiles. Y los gentiles son todo el que no es judío. Ahora el falso profeta sí va a ser judío. Entonces, como este líder es el gobierno gentil y como le dije es una confederación de 10 reinos que se van a levantar hasta hoy. Conocemos que esa confederación está formada en Europa y llevándonos con las profecías, como ya les he explicado. Amén, bien claro la profecía nos dice que el líder mundial va a salir de Roma. Y si va a salir de Roma y el imperio romano era Roma, el imperio romano hoy está prácticamente representado por el Vaticano, que mejor punto estratégico para decir que el Vaticano es la sede de ese líder mundial. Porque como es imperio romano, es en Roma donde tiene que estar la sede. Ahora, como vuelvo y repito, de que va a ir a Jerusalén, va a ser de las suyas. Amén. Mire, es una mini sombra. Era Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes, ¿dónde estaba su trono? En Siria. Y sin embargo fue a Israel y sacrificó una puerca en el templo de los judíos. Y algo similar va a ser el anticristo. Este líder mundial va a tener su sede en Roma, pero va a ir allí al templo de Jerusalén y va a ser de las suyas. Y que está un poquito representado en Antíoco Epífanes. Como le dije, en Siria, él tenía su trono, pero fue allí a Jerusalén, llevó una puerca y profanó el templo de los judíos, sacrificándola, porque él sabía que esto era abominación para los judíos, los cerdos, y tomó lo que más le podía doler al pueblo judío. Y el anticristo va a hacer algo, pero con más fuerza, de tal manera que los judíos van a decir verdaderamente Jesús era el Mesías y lo van a aceptar como Mesías. Y de ahí es que
comenzarán esos 144,000 a predicar juntamente con los 2 olivos el evangelio del reino. Amén. La próxima semana seguimos masticando. Amén. Porque se me fue el tiempo. Tengo 2 minutos para cualquier pregunta. No entro a la copa a las 6 porque no me va a alcanzar. ¿Pero hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues si no hay pregunta, pues lo dejamos aquí, porque si entro a la copa 6, pues ahí me va a agarrar un tiempito. Ahí vamos a ver y vamos a ver la copa 6 comparado también con la trompeta 6, y ahí tenemos más detalles que hablaremos la semana entrante, si Dios lo permite. Amén. Cerramos y damos gracias al Señor, que el Señor, ¿verdad?, nos permita aprender más de la palabra. Acuérdense, ya estamos por terminar el capítulo 6. Vaya hojeando el capítulo 17, porque es bien profundo este capítulo. Y acuérdense que en el capítulo 16 vemos cosas que las vamos a ver en el capítulo 19. Porque en el capítulo 16 estamos viendo detalle, la escena detallada. En el capítulo 19 va a abarcar, porque como le dije, no está en un orden cronológico el Apocalipsis. Pero en el capítulo 19 veremos cosas que estamos hablando ahora en el capítulo 16. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga. Nos veremos el domingo. Abríguese bien y no se pierda el culto el domingo, que esa temperatura es una bendición de Dios que la vamos a tener. Amén. Así que nos veremos y luego pues nos bebemos el café y calentamos. El que tiene frío se calienta tomando café hoy. Amén. Gracias y paz. Gracias. Amén. Vamos a dar nuestras ofrendas, hermanos.